Buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, debo corresponder y dar las gracias a la mesa por su paciencia y generosidad conmigo, excesivas, y a vosotros por acompañarme en esta tarde. He dedicado muchas horas de mi vida profesional a los eruditos valencianos de la segunda mitad del siglo XIX, a los que crean cultura, asientan la cultura en los libros que hoy leemos, hoy conocemos. Y me llamó la atención en la nómina el vizconde de Bétera. No tenía ni nombre ni apellido, el vizconde de Bétera. Y a raíz de esa primera atención, pues empecé a rebuscar, y lo que sigue es una aportación de textos localizados en sus obras, en la bibliografía y en los archivos. ¿Y por qué este viejo trabajo viene hoy? Pues de alguna manera arranca de las sesiones del profesor Fernando Millán en los Ratpenat, dedicadas a la historia de Valencia. Ahí se me encendió la bombilla y dije, hay que hablar de este hombre. Pasqual d'Arcy i Puigmoltó nace el 16 de marzo de 1851 en la casa que la familia tenía en Picassent. Es el primogénito de los marqueses de Dosaguas. Para situarnos en esta época, en 1851, nacen otros eruditos importantes como Serrano Morales, José Rodrigo Pertegás, Luis Tramolleres. Se firma el concordato con la Santa Sede, que prepara un valenciano muy ilustre e importante, no muy conocido, como es Luis Mayans. Utiel y Requena pasan de Castilla a Valencia y el Marqués de Campo constituye dos sociedades, una la del ferrocarril del Grao de Valencia a Játiva y además una para construir un camino de hierro desde Almusafes hasta Cullera. En las biografías tradicionales, en las investigaciones biográficas, se suele considerar el primer paso, es convención, la partida de bautismo, que dice mucho sobre sus antepasados. Dice así: fue bautizado por don Rafael Jover y Amat, cura rector de la parroquial de Massamagrell, el 30 de marzo de 1851, un niño nacido el 16 del mismo mes, a la 1 de la mañana, hijo legítimo de los señores don Vicente d'Arcy y Lluesma y doña María del Carmen Puigmoltó, consortes, naturales el primero de Bétera y esta de Onteniente, desposados y vecinos de la parroquia de San Andrés de Valencia. Esta parroquia es la que hoy está en la calle Poeta Querol, y residentes accidentalmente en este lugar de Picassent. Abuelos paternos don Vicente d'Arcy y Manuela Lluesma, naturales de Bétera. Abuelos maternos los ilustres señores don Rafael Puigmoltó y doña Pascuala Mayans, consortes, condes de Torrefiel. Se le pusieron los nombres de Pascual, Rafael, Luis, Vicente y Genaro. Tuvo como hermanos a Vicente, María del Carmen, César Enrique, Luisa María y Sofía. Unas breves palabras sobre Luis Mayans, tío abuelo del vizconde de Bétera. Nacido en Requena en 1805, murió en Madrid en 1880. Fue ministro de Gracia y Justicia en los gobiernos de González Bravo y Narváez. Fue un hombre bastante humilde dentro de su puesto. El Marqués de Dosaguas, el padre del vizconde, nacido en Bétera en 1825, obtuvo en 1851 el título de Marqués de Dosaguas. La madre, María del Carmen Puigmoltó y Mayans, era hija de los condes de Torrefiel y dama noble del Santo Sepulcro. El patrimonio del Marqués de Dosaguas reunía 48 señoríos, 10 baronías, 2 vizcondados y un marquesado, y era una de las primeras fortunas de Valencia. En esta época Valencia está cambiando porque se derriban los conventos desamortizados en estas décadas y los nobles y la gente adinerada construyen sus palacios o los reforman. Y Vicente d'Arcy inicia en 1854, pensad el patrimonio que tenía detrás, la completa remodelación y reordenación de su palacio. Es una reordenación de carácter básicamente ornamental en un claro eclecticismo que combina elementos rococó, neoimperio y motivos chinescos. Palacio de Dosaguas que todos conocemos. Esta reforma estuvo 13 años en obras y se inauguró el 17 de mayo de 1867 con una fastuosa puesta en escena en una magnífica fiesta.
y además era el segundo centenario de la traslación de la Virgen a su basílica, de la Virgen de los Desamparados. La decoración estaba iluminada con gas la fachada y en los balcones colgaban 12 tapices con los escudos Rabassa de Perellós. Ganaron el segundo premio. Con motivo del centenario hubo un concurso y ganaron el segundo premio de casas particulares. En este palacio, en el Salón Rojo, hay unos paneles con unas alegorías infantiles donde están retratados los hijos de los marqueses. El pronunciamiento del 29 de diciembre de 1874 del general Martínez Campos en Sagunto no fue un capricho, una casualidad de este general, sino que detrás había muchas familias valencianas, poderosas y adineradas, que estaban con la monarquía. El marqués de Dos Aguas figura en los catálogos de socios de la Real Sociedad Económica. Primero su profesión pone propietario y luego como profesión, que siempre me ha llamado la atención cuando los consulto, la de marqués de Dos Aguas. Estaba en la sección de Agricultura y en algunos catálogos en la sección de Educación. Para cerrar este capítulo sobre el marqués voy a leeros unos versos de Constantí Llombart, que le dedica en su obra Melonar de Valencia, Cabotes y Calaveres, galería de retratos de personatges célebres dibuixats a la ploma en serio y en broma y en llenguatge bilingüe. Y dice así sobre el marqués: en nostra hermosa ciutat, de tot lo món sabut és que Dos Aguas el marquès és un cavaller honrat. Ocupant en societat un bon lloc de molts pocs fums, si és per la sang aristòcrata, és en canvi molt demòcrata en sons actes y costums. Llegamos ya a don Pascual d'Así. En 1862 inicia sus estudios de bachillerato en el Colegio de San Pablo, donde iban los hijos de las familias más destacadas de Valencia. Y acabó en 1868. Este centro docente ya había pasado a ser el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza. Lo que me llama la atención al consultar su expediente es que son prácticamente todos sobresalientes. Un estudiante brillantísimo. Acaba en el 68 y se matricula en la Facultad de Derecho. Lo que pasa es que en septiembre tiene lugar la Revolución de septiembre en 1868 y la reina Isabel II, a la que la familia Dos Aguas había apoyado tanto, marcha al exilio. Entonces hubo momentos revolucionarios, en especial en octubre de 1869, pero ya la familia, porque la ciudad estaba gobernada por los republicanos, la familia ya no estaba en Valencia, se había marchado a Pó. Él estudió, y esta es la parte de su biografía que menos conozco y yo creo que es la más interesante, me atrevo a, de su primera biografía, ¿no? de esos primeros años, estudió en una residencia católica inglesa en Arundel, condado de West Sussex, donde aprende humanidades y refina sus costumbres. Tuvo de profesor a Robert Hornsby, a la vez profesor del 15º duque de Norfolk. Después estuvo en Italia, aquí es donde aprende historia y aprende bibliografía. A la bibliografía he dedicado 8 años de mi vida profesional, no es un concepto del gran público. Voy a intentar resumirlo. Es una serie ordenada de referencias, de documentos, sobre un tema, sobre una época, sobre una ciudad. Esto es lo que el vizconde de Bétera aprende en Inglaterra. Sigue los expedientes universitarios, porque él estudió en la Universidad Literaria y en la Universidad Central de Madrid, que como curiosidad pues los he resumido y no lo voy a leer porque es bastante farragoso. Lo que me llama la atención de estos expedientes, él básicamente sacó aprobados en sus estudios de Derecho, es que él vivía en Madrid en la calle Serrano. Eso es un indicativo, pienso, de su nivel. Y como fiador, como avalista del alumno, unos años aparece Luis Mayans y en otros su padre. En 1875 recibe el título de abogado y se incorpora al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Pero en el directorio ya consta como en la sección de colegiales que no ejercen.
Con el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores me ocurrió una cosa, os hablo de hace muchos años. Yo pedí información sobre él y mi sorpresa, y que aún casi no me he recuperado, es que a la semana yo tenía el expediente completo en el buzón de mi casa. Nunca he visto una administración que funcione tan bien. Básicamente, lo resumo por curiosidad. Lo primero es el expediente, es el certificado del párroco, que dice que es un joven de buena vida y costumbres. Vive, como os decía, en la calle Serrano. Aprueba por unanimidad como agregado diplomático, a la vez que está estudiando Derecho. Pero él no se mueve de Madrid. En 1875 pide licencia de un mes. Los oficiales y jefes militares, los altos funcionarios, tenían que pedir licencia y era el rey el que la concedía. Pide licencia de un mes porque está enfermo, alega gastralgia y debe tomar las aguas. Entonces se le concede la licencia. Pero ya en septiembre del 75 presenta la dimisión. Lo que pasa es que se ausenta de la corte sin esperar a la resolución. Entonces se le da de baja en la carrera diplomática y desaparece del escalafón. Él no se movió de Madrid. Luego volveremos sobre su trabajo diplomático. Resulta que en esas fechas su padre había pedido una instancia al rey para que le autorizara a casarse. Y se casa el 8 de diciembre en Madrid con María de la Concepción Moreno y Campo, sobrina de los marqueses del Campo. En la primavera de 1877 entra como concejal en el Ayuntamiento de Valencia. La verdad es que su paso por el Ayuntamiento se puede seguir a través de los libros de actas, pero es un paso que está estrechamente vinculado a las disensiones, disputas que se producían dentro del Partido Conservador. Entonces le tocó en muchas ocasiones la presidencia accidental de la corporación. No voy a leer las actas porque es aburridísimo. Es el 26 de junio de 1878 cuando fue proclamado primer teniente de alcalde. Como curiosidad os diré que en el año 1879 la ciudad tenía un censo electoral de 140.000 residentes. Al final presentó la dimisión, porque supongo que estaba harto de las peleas dentro del partido, digo yo. La verdad es que la historia del Partido Conservador dentro de Valencia son peleas, disensiones, reconciliaciones, etc. Por Real Decreto de 4 de febrero de 1878 se le concede el título de vizconde de Bétera y además se hace constar que se otorga el título al primogénito del marqués de Dos Aguas por haber pertenecido siempre Bétera a esta casa, a la Casa Noble de Dos Aguas. En 1883 entra en la Sociedad Económica. Su profesión es vizconde de Bétera. Los padrones de habitantes son un buen instrumento para conocer nuestra huella en la ciudad. Entonces, en el de 1875, pero esto es en el padrón, figura como propietario. En el de 1880 es ya como abogado, aunque como he dicho no ejercía. Y él vivió en el Palacio Boil de Arenós, Casa del Señor de Bétera, que es un edificio que tenéis cuando se pasa del Palacio de Dos Aguas al Patriarca, esa calle, a la derecha. Edificio que llama la atención porque es diferente de los edificios del restante. La Bolsa de Valencia ahora es el bolsa. Exactamente, muy bien. La Bolsa de Valencia. Exactamente. En abril de 1879 entra en las Cortes como diputado por el distrito de Enguera. Entonces, cada diputado representaba un distrito. Para que os hagáis una idea, este joven diputado figuró en la Junta Directiva de la Sociedad de Ferrocarriles de Almansa, Valencia y Tarragona. En esa Junta Directiva estaban Cánovas del Castillo, el Marqués de Campo, Luis Mayans y Cristino Martos, políticos muy destacados en la época. En 1884 volvió en las elecciones, y siempre son en abril,
Volvió al Congreso, pero esta vez por el distrito de Sueca. Aquí quiero llamar la atención sobre una cosa muy importante, o curiosa al menos, que es que llegó el ministro de Fomento y entonces el diputado le invitó a ir a Sueca a una tirada de aves acuáticas donde se cobraron 10.000 piezas y a una paella. Su última presencia en las Cortes fue como representante del distrito de Liria. La vida parlamentaria, no la vida, sino la situación parlamentaria de todos los diputados españoles se puede seguir muy bien en el archivo histórico del Congreso de Diputados. Te dicen las elecciones, los distritos, el número de votos, es interesantísimo. De esta última presencia en las Cortes quiero destacar el problema político que hubo en la época, muy importante, de las negociaciones del Tratado de Comercio con el Reino Unido. Él representa los intereses arroceros, que quiere proteger, mientras que el Gobierno no está por la labor. Entonces, hubo muchas reuniones en el Paraninfo, en Alcira, y lo que pretendían era que se rebajaran las contribuciones, que se impusieran derechos a la importación o que el arroz valenciano pudiera entrar libre en las colonias americanas. Nada consiguieron del Gobierno liberal. Y fue el diputado, el vizconde de Bétera, uno de los más vehementes en la defensa de los intereses de los arroceros. Esto me acordé cuando el profesor Millán hablaba en el rap penal sobre la importancia del arroz en la historia de Valencia. En uno de sus viajes a Madrid contrajo una pulmonía y falleció el 2 de diciembre de 1886. En un primer momento pensé si su muerte estaba vinculada a la epidemia de cólera del año anterior, pero no, es consecuencia de una pulmonía. Se decía en la prensa de la época, que iba a ser el futuro líder de los conservadores valencianos y que iba ya a superar de una vez todas las disensiones. Para que os hagáis una idea, en el año 86 se crea la Agrupación Socialista de Valencia, se publica la Ley de Aguas y aparece el archivo, junto con la Revista de Valencia, una de las publicaciones más destacadas sobre historia de Valencia. En 35 años tuve una vida intensa, súper ocupada, pero tengo para mí que la redacción de las provincias era como su segunda casa. Entonces, para que os hagáis una idea, desde el 3 de diciembre hasta el 12, las provincias le dedican un enorme espacio, que está aquí, que he copiado aquí, enorme espacio a su vida, a su esquela, a sus funerales, a su entierro. Es una cosa que llama la atención. Voy a leeros, aunque es una literatura un poco fúnebre, pues de alguna manera la situación, ¿no? La parte de su casa. El dormitorio del salón principal de la casa, todo cubierto de negros paños, se había convertido en capilla fúnebre. Sobre el enlutado altar había un crucifijo y 4 cirios encendidos. El cadáver llevaba hábito de capuchino. El rostro conservaba una expresión dulce y suave de tranquilidad. La palidez cadavérica era la única señal de la muerte. Por lo demás, nuestro inolvidable amigo parecía dormido. Detrás del féretro, dice la prensa, las provincias, desfilaron más de 1000 personas. Y cuenta. Abría la marcha un buen número de ancianos de las hermanitas de los pobres, con hachones encendidos, niños de San Vicente y del asilo del Marqués de Campo, arrendadores del finado y dependientes del ferrocarril. Parece ser que detrás de toda esta marcha de personas hubo 119 carruajes de lujo, para que os hagáis una idea. Aunque el coche fúnebre, dice la prensa, que era muy modesto. Y el periodista no se corta a la hora de echar en falta al capitán general y al gobernador civil. El capitán general por su enfermedad y el gobernador civil no está claro si es que no tenía ganas de ir o estaba en disputa con el vizconde. El 8 de diciembre publica la prensa la carta que los diputados valencianos le dirigen a la viuda.
donde le dan muestras el pésame. Le firman la carta los diputados de la provincia de Valencia, Cristino Martos, Trinitario Ruiz Capdepón, González de la Fuente, Francisco de Asís Pacheco, Gutiérrez Mas, López Chávarri, Iranzo, Cayetano Pineda y Vicente Chapa, que no sé si sería antepasado mío. Ahora, haciendo una vuelta atrás, como en las películas, voy a contar la parte del exilio, cómo lo narran las provincias. Cuando acababa de recibir el título de bachiller en artes, con sobresaliente, estalló la revolución, que produjo tantos trastornos y desgracias. En los primeros meses de 1869 marchó su familia a Francia y con ella permaneció algún tiempo en Pau. Casualmente, en Pau, en un castillo de Pau, estaba la reina Isabel II exiliada. Aquel alejamiento de la patria truncaba el vivo deseo que tenía el nuevo bachiller de seguir una carrera literaria y, ansioso de estudiar y de saber, pidió a sus padres que lo enviasen a Inglaterra, nación maestra en la vida pública. Querían complacerle a sus padres, pero les detenía el inconveniente de no ser católicos los principales colegios. En una pequeña población Arundel del condado de Sussex hallaron lo que buscaban, en un reducido pensionado que tenía el maestro Roberto Horsby, profesor que había sido del ilustre duque de Norfolk. Un año permaneció en aquel colegio el joven Dassy, y puede decirse que allí, arraigándose más sus sentimientos religiosos, con el ejemplo de los católicos ingleses, y empapándose del carácter viril, patriótico y progresivo de la aristocracia británica, comenzó a formarse su juicio político sobre las instituciones de los pueblos y el espíritu que las informa. Tenía gran afición a los estudios históricos y se la fomentó el profesor Horsby, persona eruditísima, inspirándole el amor a la bibliografía, que fue después una de sus marcadas propensiones. Aquí creo que hay algunas claves para entender su vida posterior. Yo es que es bastante aburrido leer, pero no puedo asumir todos estos textos. Ahora, sobre su paso por el Ministerio de Estado, dice el periodista que era un joven gallardo, elegante, jovial, que en los salones figuraba entre los primeros, pero que no entregaba su alma a las frivolidades del placer. Su aspecto era alegre y expansivo, pero su fondo reflexivo y grave. En el Ministerio de Estado servía a la patria, pero sin esconder nunca sus principios políticos, proclamándose alfonsino ante su jefe inmediato, el señor Santisteban, y ante el ministro, aunque este fuese el republicano señor Carvajal, que no por eso dejaba de estimarle y considerarle. Tanta confianza tenían uno y otro en su lealtad que se valieron de él por el perfecto conocimiento que tenía del idioma inglés, para las delicadas negociaciones a que dio lugar la gravísima cuestión del Virginius. Virginius era un barco de contrabandistas ingleses y norteamericanos que fue apresado por la Armada Española y todos fueron fusilados. Esto desencadenó un incidente diplomático de muchísima envergadura, hasta el punto que aún se estudia como caso práctico en la asignatura de Derecho Internacional. Sobre su paso por el ayuntamiento dice: en el ayuntamiento agrupóse en torno suyo buena parte de la juventud conservadora que había venido a la vida pública con la Restauración. Llamábanles familiarmente los Pascualitos, porque Pascual se llamaba su jefe y casualmente llamábanse así 3 o 4 de sus principales asociados. Pascual Dassy, que por entonces debió a la Real Munificencia el título de vizconde de Bétera, con que fue conocido en adelante, demostró que sus pocos años suponían honda experiencia política y condiciones de mando superiores a su edad, que no era un mero luchador de los partidos, sino un amante entusiasta de su país y un patricio previsor y organizador. Escriben sus amigos de las provincias, tengámoslo claro. Sobre su paso por las Cortes, dice: demostrando en estas elecciones y en algunas otras en que intervino por cuenta propia o ajena, tal actividad, tal decisión y facultades tan atractivas que si no estuviera tan desprestigiada la palabra, diríamos que el vizconde de Bétera era, por confesión de amigos y adversarios, el primer electorero de Valencia.
Había visto a los grandes señores de Inglaterra mezclarse con el pueblo, acudir a los mítines, recorrer los distritos, visitar a los electores, convencerles, animarles, y lo hacía a su vez con el fuego de su impetuosidad natural, sin reparar en fatigas ni en peligros. Voy pasando hojas porque el periódico sigue publicando, como os he dicho, todos los días. Por ejemplo, sobre el solemne funeral que se celebró en la parroquia de San Andrés. Dice el periódico: de su elevado cornisamento pendían negros paños enlutando la nave. El altar mayor estaba también cubierto de negras ropas. Sobre ellas destacaba la severa imagen de Cristo crucificado, con los brazos extendidos bajo los cuales se cobija la humanidad afligida. En el centro de la nave, a los pies del coro y sobre rico paño, levantábase un túmulo de terciopelo y oro, sosteniendo una urna claveteada del mismo metal y sobre ella un modesto birrete de abogado. En este funeral se cantó la misa de Juan Bautista Guzmán y los responsos de Hilarión Eslava. Para conocer la vida cultural valenciana del último cuarto del XIX, ahí está publicado el epistolario de Teodoro Llorente. Es muy interesante para seguir las peripecias de don Teodoro y sus amigos. Una obra muy interesante que os recomiendo para conocer la Valencia de esa época y los valencianos de esa época son las Memorias de un setentón, publicadas por Llorente Falcó. En ella va retratando muchas personas, muchos ambientes, y aparece el vizconde de Bétera. Vamos a abordar ya los capítulos finales, el dedicado a su obra cultural y a la revista de Valencia. La curiosidad erudita del vizconde de Bétera y su interés por entender la diversidad territorial de España le llevan al coleccionismo de libros, bibliofilia que aprendió en Inglaterra, y a publicar la bibliografía histórica española, catálogo sucinto de impresos aprovechables por los eruditos. Esta es una obra que para mí no tiene quizá tanta importancia porque es una obra menor, es una mera relación de libros, y aparte pensar que se hacía para los amigos. No era con el concepto que tenemos ahora de la cultura, sino pensar, esta es una tirada de 12 ejemplares, no hay más. Frecuenta asiduamente la tertulia que se celebraba en la redacción de Las Provincias. Todas las noches de 10 a 1 de la madrugada se debatía, en un entresuelo de la calle Caballeros, sobre temas literarios, artísticos y de actualidad. Sospecho que es una casa, eso no sé si Raga o Solás nos lo dirían, la casa que hay yendo de la Plaza de la Virgen a la derecha, no las primeras casas, sino una que llama la atención por su decoración. Además se jugaba al tresillo, y en esto participaba Pascual d'Así, hombre de carácter muy abierto, y dice que se complacía en hacer rabiar bromeando al sainetero Eduardo Escalante, el impresor Federico Domènech, el hermano de Teodoro Llorente, Luis Tramolleres, el archivero Miguel Velasco, todos concurrían a la tertulia. Entonces no había internet, no había televisión, no había fútbol. La Sociedad Arqueológica Valenciana promovió una exposición retrospectiva de bellas artes y objetos antiguos. El Ayuntamiento, de 1877, la hizo suya, y a ella aportó Pascual d'Así algunas de las obras que tenía, como gran coleccionista bibliófilo. No las voy a citar, pero son ediciones incunables y ediciones del siglo XVI de gran valor. En esta sociedad ingresó como socio. En la Sociedad Económica, en el año 83, organizó una exposición regional y a ella aportó el vizconde de Bétera un libro de horas en vitela. Son los libros de oraciones del siglo XV y sus miniaturas son importantísimas para conocer la pintura y la vida de la época. Es socio numerario de los Ratpenat, y eso lo podemos leer en la lista que figura en la crónica de la sesión inaugural de los Ratpenat, discursos y poesías que se llisqueren y pronunciaren en aquell acte. Esta sesión tuvo lugar el 31 de julio de 1878 y como alcalde accidental de Valencia
Le tocó presidirla y pronunciar un breve parlamento de apertura. Llegamos al capítulo que para mí me parece de más calado, sobre ser los anteriores, sobre su defensa de los arroceros, etcétera, de gran importancia. Y es la Revista de Valencia. Es el fundador y director, junto con Serrano Morales, al que le considera su hermano. ¿Alguien se quiere ir? Bueno, compartía la dirección con Serrano Morales, al que consideraba, digo, su hermano Pepe, José María Torres Belda y Teodoro Llorente. Voy a leer estos párrafos, aunque sea un poco pesado, pero yo creo que es un documento para mí fundamental para entender muchas cosas sobre el valencianismo cómo se vive el regionalismo cultural, si queréis llamarlo de otra manera. Dice así: la revista se presenta en noviembre de 1880, se van a dedicar a todo aquello en cuanto nuestras fuerzas alcancen que se refiera a las ciencias, las letras y las artes, todo lo que interese al movimiento intelectual, todo lo que afecte a la social cultura, consignar lo que en este fecundo campo se trabaja y se adelanta hoy, conmemorar lo que se hizo en los pasados tiempos, exponer lo que podrá conseguirse en los venideros, aplaudir toda mejora, estimular todo progreso, aunar los esfuerzos aislados y acrecentarlos con el recíproco concurso. Eso es lo que nos proponemos. Su objetivo es servir a Valencia y enaltecerla, pregonando los históricos timbres de la que donosamente fue apellidada Atenas de la corona aragonesa, y haciendo ver que aún es digna de aquel precaro nombre. Dicen los que firman la presentación que siguen un movimiento favorable, una tendencia general, un movimiento favorable al cultivo de lo que cada pueblo puede llamar su particularidad característica. Dentro de una misma nación se agrupa por separado las distintas familias que la constituyen y se deleitan en recordar su origen, en celebrar sus glorias especiales, en proclamar su propia entidad, no borrada por su nacional enlace con las otras familias hermanas, para formar una patria superior y por todas ellas igualmente querida. Y este movimiento dice que ya está vivo en Valencia, en las sociedades literarias, en los públicos certámenes, en la prensa cotidiana, en todas partes se nota el creciente afán por realzar todo lo que sea valenciano, por recordar glorias pasadas, por pagar antiguas deudas de gratitud. Se elevan monumentos a nuestros varones más insignes, se reimprimen nuestras añejas crónicas. Creo que esto es interesante leerlo también con los ojos de hoy, de la coyuntura actual. Se estudian nuestras muertas instituciones, se cultiva nuestro peculiar idioma, se visitan con respeto cariñoso los castillos desmoronados y las aras derribadas de la antigüedad. Yo tengo claro que las visitas ya tienen una tradición casi centenaria o más que centenaria. Hora es ya de agrupar esos esfuerzos, de lanzar el estudio de lo pasado con la mejora de lo presente y las aspiraciones para el porvenir al calor de un sentimiento de amor inteligente y discreto a la patria valenciana. Y acaba, bueno, como lema es este: todo para Valencia y para Valencia para la madre España. Ese es nuestro lema. Muchas gracias a todos. Bueno, ya habéis visto que es una persona súper documentada y hoy pues nos lo ha demostrado. Ahora, por supuesto, abriremos un turno de preguntas. Cualquiera puede hacer la aportación que considere oportuna o hacer las preguntas que estime también oportunas. Ahora pasan el micro y así lo oímos todos. Ya habéis visto que hemos hablado de un personaje que fue muy importante en su época, a pesar de, o con la pena de que solamente vivió 35 años, pero 35 años muy intensos y que dio para mucho. Era una persona de la vida social valenciana, era hijo del marqués de Dos Aguas, se casó con la sobrina del marqués de Campo, que sabéis que fue un prócer importantísimo de Valencia, que no tenía hijos, por lo tanto estaba vinculado pues con todos los proyectos más importantes de la ciudad, y hizo mucho y mucho más que hubiera podido hacer si la vida le hubiera dado más tiempo de oportunidades. Por favor, pasas aquí, que hay una pregunta aquí delante.
Bueno, como ha dicho Salvador, pronunció el discurso de apertura, aquí delante, el discurso de apertura e inauguración de la Sociedad Los Ratpenat en 1878. Sabéis que la Sociedad Los Ratpenat de Valencia es incluso un año anterior a la fundación de nuestro Ateneo. Una cosa curiosa, aparece la buena relación de esta familia con la reina Isabel II. ¿Tiene algo que ver con el segundo apellido que provenía de un teniente? Puigmoltó, concretamente. Probablemente. Lo que pasa es que la familia Puigmoltó, los antepasados del vizconde, pues claro, hubiera abierto mucho el espectro. Los condes de Torrefiel, me consta que eran de la Guardia Real, que tenían buena relación con la reina Isabel II, pero sería otra tertulia. No me he atrevido a profundizar más. No sé si todo el mundo está sabedor de lo que se está hablando aquí ahora. Y es que la reina Isabel, sabéis que tenía muchos cariños. Y uno de los cariños pues era con un general, y el general este pues era el que podría ser el padre de sus hijas. Según aparecen los libros, en la época en que concibió Alfonso XII, su compañero sentimental o semental, no sé, era Puigmoltó, por ejemplo, de un teniente. Y un momento, y esto no solo lo dice General Serrano, el rey don Juan Carlos, ya coronado, en un viaje que hizo a Valencia, una tarde la dedicó a viajar a un teniente a saludar a la familia Puigmoltó como parientes. Bueno, todo el mundo debe de conocer aquí a Rafael Brines, que es un periodista de alto copete, ¿eh? Él sabe mucho, y si lo dice él, pues seguro que tendrá mucha razón, mucha razón. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Bueno, pues, a ver, si no hay preguntas, pues yo te preguntaré, sí. Salvador, ¿tú crees que esta persona, si no hubiera tenido la mala suerte de morir tan joven, bueno, por supuesto hubiera sido el Marqués de Dos Aguas, porque era el hijo primogénito, hubiera hecho mucha más historia, pero además era un político, era un abogado, era una persona que te prometía muchísimo recorrido. Y eso era lo que opinaba la prensa de la época en estos amplio texto de las provincias, que según todos, tanto los historiadores de ahora como la prensa de la época, era el que iba a superar todas estas disensiones y disputas en el Partido Conservador. Eso era lo que decían todos, evidentemente. ¿Y él hubiera sido a lo mejor el que hubiera sustituido a su tío en la alcaldía de Valencia? Ya no lo sé, no me atrevo a decir tanto. Que fue muchos años alcalde de Valencia y prócer de Valencia. Yo recuerdo que, por ejemplo, tenía el gas de la ciudad, la fábrica de gas, y él regalaba el gas ciudad a todos los valencianos. Y trajo la línea de tren, en fin, que sabéis lo que hizo el Marqués de Campo, que tiene su escultura en Marqués del Turia con todas las cosas que trajo a la ciudad de Valencia, todos los avances. Por lo que he podido leer, era un hombre muy querido. Vamos, he leído a sus amigos, evidentemente, no he leído a sus enemigos. Se me ha olvidado un detalle, perdonad. A la hora del entierro, los funcionarios del ayuntamiento les dieron permiso para dejar la faena a la 1:30, por si querían asistir al entierro. Un detalle que prueba que era una persona muy querida en el ayuntamiento. Teniendo tantos herederos, ¿cómo es que el Palacio de Dos Aguas? ¿O es que lo vendió? No. Es que no. El Palacio de Dos Aguas era de su padre, de su familia. Él no tiene nada que ver ahí. Él vivía en la calle Libreros. Pero era su hijo. Sí. Pero es que murió muy joven. Murió con... Tenía hermanas, sí. Hermanas y sus hermanos, los otros hijos del marqués, pues se darían las cosas. Es que estas cosas no las sé, no puedo explicarlas porque no las sé. El marqués sí, el marqués tuvo varios hijos. Y él tuvo, creo que fueron 2 niñas, el vizconde. La viuda pobre enfermó y cuando todos los exequias y tal, estaba en cama del disgusto. Por favor, pásate aquí el micro al señor.
Yo te oigo bien, Leandro. Sí, claro que sí. Los demás, sí, perdón. A ver, lo comentamos el otro día en la academia, pero vamos a ver, como aquí hay gente interesada y a lo mejor nos saca de una duda. Bien, coetáneo de este personaje es Froilán Carvajal y Rueda, un republicano federal que es fusilado en Ibi en el año 1869. Dirigía el periódico La Revolución en Alicante, ya el nombre es un presagio. Vale, lo pilla, se levanta cuando el triunvirato proclama una monarquía y van a traer a Amadeo de Saboya. Él entiende que han estado luchando por la República y sale con una partida de republicanos y en Castalla, en la olla de Castalla, lo sorprenden. El militar que lo sorprende le va a conceder el indulto si entregan las armas, pero a todo el mundo le indultan menos a él. Curiosamente, este hombre es fusilado a las 12 de la mañana y no por la mañana, porque el indulto están esperando que llegue de Madrid y no llega el indulto porque ellos mismos esa partida había cortado la línea telegráfica. Y ahora viene la pregunta. En Ibi reside una señora que le llaman la señora del Mantón, que es familia de los Puigmoltó. Y dice la tradición, y ahí sí que me he intentado informar, que aquella persona que estaba condenada por la justicia y ella le ponía su manto encima, lo protegía. En la imagen en la Virgen también se ve ese manto que protege a la gente. Bueno, pues esa señora que decían que se llamaba Puigmoltó, no sé si sería la mujer o la madre del presunto amante. No lo sé. Entonces, sí, tenía esa prerrogativa. No le hicieron caso y a este hombre, a Froilán Carvajal, que era un republicano federal, fue el protagonista de la novela de Ramón J. Sender, Mr. Witt en el Cantón. Pero bien, no figura. Entonces pregunto si incluso gente del público sabe, tiene algo, son novelas, son tradiciones inventadas o hay algo de realidad. En los programas de fiestas de Ibi, cuando reivindican un poco su historia, aparece esta señora, porque son de allí. No conozco estas cosas. ¿Alguien del público? ¿Hay alguien que pueda informar de esto? Responder ni profundizar sobre el tema, lo siento. Lo que está claro es que sí que parece ser que la reina tuvo amistad, más que amistad, con esta persona. Buenas tardes. Salvador, primero quería felicitarte. Has estado muy bien. Se nota que has trabajado mucho y que hay mucha información que todavía queda por salir y que casi daría para otra charla. Eso era mi principal objetivo de tomar la palabra. Pero redundando un poco en el tema de los Puigmoltó, creo que os estáis refiriendo todos a Enrique Puigmoltó, que era capitán de la Guardia de Isabel II y que en todos los tratados viene como padre biológico, como se dice ahora, de Alfonso XII. Ahora no, en esa época no había ADN, no se podía. No, está demostrado, y yo he leído libros de historia firmados por historiadores. Tenía muchas posibilidades. Que decía que era, y le llamaban el capitán bonito. Entonces, y además que era hijo de los condes de Torrefiel. O sea, para más señales, pues no hace falta ADN. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Aquí este señor, por favor. Bien. Referente, ¿se oye? Sí. Al tema de Puigmoltó, no sé, ahí hay un poco de lío porque resulta que alternaba, digamos, sus amoríos ilícitos
al mismo tiempo, porque entonces cuando Enrique Puigmoltó, ingeniero de profesión, además de su futuro militar, estaba en la Plaza de la Reina remodelándola, y entonces cantaba el famoso tenor Tirso Obregón, un gran cantante de ópera, y alternaba esos amoríos considerados ilícitos entonces, ahora a lo mejor está mejor visto, ¿no? Pero durante el día estaba con Tirso Obregón porque él cantaba por la noche, y durante la noche estaba con Puigmoltó porque Tirso Obregón, claro, dormía de día para estar preparados. Y finalmente se confesaba con el padre Claret, que fue obispo de La Habana, y le perdonaba a todos esa misma noche. A La Habana era obispo, entonces Cuba era una provincia de ultramar. Por eso digo que entre ese barullo de amoríos, vamos a decir, ilícitos, aunque yo he visto fotos de Puigmoltó y desde luego se parece mucho a Alfonso XII, tiene toda la cara de... Eso, efectivamente. Bueno, yo creo que está derivando esta conferencia hacia otro tema que podría ser motivo para otra conferencia, que podría titularse las reinas de España o los reyes de España o los Borbones. Se merecerían una conferencia, pero sería ya tema para otra conferencia. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo quiero agradecer mucho a don Salvador Chapa el que no haya querido estar aquí con nosotros. La verdad es que yo, oyendo su ponencia, digamos que he rememorado, he vivido un poco la época que se vivía en aquella etapa de Valencia, y la verdad es que hoy pues he hablado sobre un personaje que no es un personaje, como hemos comenzado diciendo aquí en la mesa, de primer nombre de Valencia, porque no tuvo tiempo de serlo, pero que en los pocos años que vivió pues sí que dio a entender de que hubiera podido ser una persona que hubiera sido muy importante, ya no solo en Valencia, sino en toda España, porque la verdad es que no le dio tiempo para más. Pero es un personaje de una familia importante de la ciudad de Valencia que teníamos que conocer, y que agradezco muchísimo a don Salvador Chapa pues que haya tenido la delicadeza de traernos el título aquí a la mesa, a la palestra. Muchísimas gracias, Salvador, muchísimas gracias a todos ustedes, animarles a que sigan